nada más dar contexto en cuanto a mi experiencia. Creo que esto va a ayudar mucho a hacer sentido de las ideas y conceptos que voy a presentar acá. Como ya dijo Desiree, actualmente soy COO en Hola Cash, que básicamente es un fintech que está empezando a operar en México. De hecho, ya tenemos aproximadamente un año operando en México y bueno, también queremos en corto plazo salir a expandir a toda Latinoamérica. Antes de eso estuve en Europa con Revolut, haciendo también temas de fintech, específicamente operaciones globales, donde ayudé a hacer la expansión fuera de Europa, en mercados como Estados Unidos, Canadá, Singapur, Japón, Australia. Y previo a eso, que creo que es mucho más relevante para el tema de marketplaces, estuve trabajando en Uber como Head of Marketplace para Latinoamérica, también tocando otros temas de producto en Latinoamérica y en Norteamérica. Y previo a eso, estuve como consultor de transporte en IOM, que es una pequeña consultoría en el mundo. Y bueno, dado eso, creo que podemos... Uy, se te Perdón, fue el micrófono. se hizo mute. Perdón. Perdón. Listo. Dado esto, ya podemos hablar un poco de lo que venimos, a lo que venimos acá. Primero, hablar un poquito de la agenda, ¿no? Pensando en una estructura bien simple y bien directa, yendo desde lo general y hablar del porqué de un marketplace hasta llegar a los temas más específicos, ¿no? Hablar de cómo queremos hacer las cosas y qué queremos hacer, ¿no? Específicamente cuáles son las acciones que podemos hacer para tener un marketplace exitoso. Empezando desde el nivel más general, ¿no? Pongamos las cosas en contexto realmente. Realmente no estamos tratando de reinventar la rueda con un marketplace, ¿no? Aquí tomé un poco de inspiración de Henry Ford y decidí empezar con los principios básicos, ¿no? Al final, estamos tratando de llegar a las tres cosas que Henry Ford considera que son las reglas para el empresario industrial, ¿no? Fabricar la mejor calidad de productos posible, y esto lo cambia un poco, que es ofrecer la mejor calidad de productos o servicios posibles al menor costo posible y generando el valor más alto para la gente que participe en el marketplace, ¿no? Cambiando un poquito de lo que dice Henry Ford, pero al final ideas muy generales, muy básicas, que es al final lo que queremos también lograr dentro de un marketplace. Ahora, hablando de marketplace en específico, lo primero que quiero decir acá es la mayor parte de lo que voy a estar hablando aplica a un marketplace que se refiere como a una plataforma de mercado bilateral, ¿no? Similar a Uber o similar a Airbnb, donde por un lado existe una parte que puede y quiere ofrecer un servicio o un producto, que normalmente llamamos el lado de la oferta, y por otro lado existe un consumidor para este producto, que normalmente llamamos el lado de la demanda, ¿no? Y este tipo de plataformas, justo como Uber, Airbnb y muchas otras, permiten llegar a los tres objetivos mencionados, ¿no? Mejor calidad, mejor precio, mejores ganancias o mejor valor para los participantes, por medio de este círculo virtuoso que mejora en medida que un nuevo participante ingresa, ¿no? Entonces, por un lado, más oferta genera más demanda y más demanda genera más oferta, ¿no? Y ese círculo, pues justamente genera cada vez más crecimiento. Normalmente vemos que cuando estas plataformas encuentran el producto correcto y el esquema correcto de operar, crecen de manera exponencial y tienen un empuje muy rápido, ¿no? Que hemos visto en los últimos años con este gig economy, marketplaces y demás. Y hablando de esto, ¿no? Creo que es importante entender el por qué la demanda genera más oferta y por qué la oferta genera más demanda, ¿no? En la medida que hay más demanda, pues obviamente para el lado de los proveedores, para el lado de la oferta, empieza a haber una mejor eficiencia en cuanto a los servicios y productos que ellos generan, que genera justo estas economías de escala. Al crear estas mejoras en la economía de escala, pues justo más gente, más proveedores quieren entrar a la plataforma. Entre más proveedores tenemos, empezamos a tener mejor cobertura, ¿no? Ya sea de geográfica, por ejemplo, como Uber y Airbnb, ya sea de productos como Amazon y otras. Y esto empieza a generar también competencia, empieza a generar precios más bajos, servicios más rápidos, que a su vez genera más demanda,
¿no? Entonces, estos son como los factores necesarios para que se empiece a dar este círculo virtuoso. Ahora, es importante también entender que esto funciona hacia el otro lado también, ¿no? Entre menor oferta haya, también va a haber menor demanda, y entre menor demanda haya, también va a haber menor oferta, ¿no? Entonces, también existe un riesgo de que si no tenemos la estructura correcta para operar un marketplace, la forma correcta de entender cómo crecerlo, pues que todo se voltee, ¿no? Y se empieza a generar un círculo vicioso en vez de un círculo virtuoso. Entonces, clarificar eso, ¿no? Creo que es bien importante tener esto en mente al final, qué es lo que queremos lograr con un marketplace y que sería estrictamente más un marketplace bilateral. Ahora, hablando del cómo y pasando un poquito más al cómo, ¿no? Creo que la pregunta central de mucha gente es, pues, ¿cómo realmente le damos cuerda? ¿Cómo le empezamos a generar este círculo virtuoso? ¿No? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el lado de la oferta? ¿Por el lado de la demanda? ¿Es un tema más de producto de plataforma? Realmente, ¿cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para empezarlo? Y en mi punto de vista, una de las primeras cosas que se tienen que hacer es definir las condiciones desde el lado de la oferta, ¿no? Si se ponen a pensar, realmente lo que hace Uber, y lo digo porque creo que es el ejemplo que más cercano tengo, realmente lo que hace Uber es cambiar mucho las condiciones que hay del lado de la oferta, ¿no? De los proveedores del servicio. Entonces, por ejemplo, Uber, en vez de ser una plataforma como taxis, que necesitas una licencia para operar, que necesitas un proceso largo para hacerlo, pues de repente abre las puertas, cambia el modelo, requiere menos cosas, lo hace bajo un esquema legal o regulatorio muy diferente, y entonces esto permita que se pase a un modelo de oferta bajo demanda, ¿no? O on demand, que es un término mucho más común, ¿no? Y entonces pasar de un modelo de tener una oferta propia o una oferta captiva a tener una oferta bajo demanda permite que el modelo operativo del mercado sea de mucho menor costo, ¿no? Entonces, y aquí pongo un ejemplo que es bastante generalizado, no está hablando de ninguna plataforma como tal, pero esto es lo que podemos ver, ¿no? Tenemos normalmente varias industrias donde tienes oferta propia, donde tú tienes que generar ese producto o ese servicio. Normalmente viene por medio de tener como un nivel de capacidad relativamente fijo, ¿no? Se puede ir ajustando con el tiempo, pero no es de oferta bajo demanda, ¿no? Lo que resulta justo aquí se ve, ¿no? Por un lado, en estos picos azules, que pueden ser picos de demanda por cualquier razón, promociones, cambios en el mercado, miles de cosas más, pues hay una escasez, ¿no? del producto. La oferta no alcanza a cubrir la demanda y pues es oportunidad perdida para la plataforma y para todos los que participan en la industria, ¿no? Tanto como para el consumidor, que no encuentra el servicio o producto que está buscando, tanto como por el proveedor, ¿no? Que no tiene ese ingreso por ese servicio o producto que pudiera estar vendiendo. Y por el otro lado también genera excedentes, ¿no? Lo mismo que la demanda puede cambiar, pero negativamente, donde igual por temas internos o externos a la industria, baja la demanda y entonces existe un costo fijo que la empresa tiene que cubrir y que al final hace que la utilidad para las empresas sea menor. En cambio, el caso de la derecha, teniendo oferta bajo demanda, permite que sí haya un mapeo mucho más directo entre la oferta y la demanda. No necesariamente va a ser 100% eficiente, ¿no? Va a haber muchos casos donde, por ejemplo, los picos de demanda no vayan a ser cubiertos por la oferta que se puede jalar en un corto tiempo u otras condiciones, ¿no? Pero sí empieza a minimizar esas diferencias entre oferta y demanda, lo que permite justamente tener un modelo operativo de menor costo. Entonces, realmente creo que ahí es donde se tiene que empezar desde un marketplace, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones
que se tienen que definir para el lado de la oferta, ¿no? Sí, pueden pensar en muchos ejemplos, desde Uber, como lo dije, comparando el taxis contra los conductores de Uber y cuáles son los requisitos y las condiciones del trabajo, hasta un Airbnb que lo puedes comparar con hoteles y otras plataformas igual. Ahora, específicamente, ¿cuáles son las claves del éxito para un marketplace bilateral? Y pensando no en un éxito a corto plazo, sino obviamente un éxito sostenido y equilibrado, ¿no? Un éxito a largo plazo, que al final pues, creo que es el punto. Son tres cosas en mi experiencia y en lo que he aprendido, lo que he observado también. Creo que hay tres cosas que son bien importantes hacer desde el día uno, ¿no? Y creo que van en orden cronológico, como lo suena acá. El primero es encontrar el product market fit, ¿no? Realmente encontrar cuál es un problema frecuente y generalizado en el mercado que podamos resolver de una manera como diferenciada, ¿no? Es algo que realmente no es fácil de hacer, suena más sencillo de lo que realmente es. Y hay muchos mercados que han fallado tratando de hacerlo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado justamente de la plataforma, no sé, para cortes de cabello, donde funciona como un marketplace, ¿no? Donde alguien que quiere dar un corte de cabello puede darse de alta y las personas que quieran justamente cortarse el cabello pueden ingresar a buscar un proveedor. Y hay muchas que han fallado, hay muchas que han tenido éxito, pero al final las que han tenido éxito realmente son porque tienen un product market fit muy grande, ¿no? Es un problema bien profundo que existe en una gran población dentro del mercado. La segunda parte es, y esto es después, y quiero clarificar aquí, justo después de encontrar el product market fit, es justo el tema de la oferta, ¿no? No solo se trata de, como había dicho antes, de definir las condiciones de la oferta, sino también de adueñarse de una masa crítica de la oferta para que empiece este círculo virtuoso, ¿no? Similar a lo que estaba diciendo antes, ¿no? Entre más oferta hay en el marketplace, más demanda va a haber y así sucesivamente, ¿no? Una forma de hacer esto y una forma que es muy efectiva para hacer esto es básicamente del lado de la oferta, dar el mejor value proposition para llegar de ofrecer un producto hasta tener la compensación por ofrecer ese producto o servicio. Ahora voy a hablar más de cada uno de estos temas para que quede un poquito más claro y haya por lo menos ejemplos ilustrativos. Y la última es generar confianza a través de la excelencia operativa, ¿no? Realmente aquí el objetivo es llegar al punto en que la calidad y el éxito sean binarios y nunca una apuesta, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con consistencia del servicio producto. Por ejemplo, es muy difícil tener un marketplace donde tú estés buscando comida y que a veces te llega excelente y a veces te llega terrible. Es muy difícil lo mismo hacer para una plataforma como Airbnb si tienes una variación en cuanto a la calidad que tienes en cuanto a los lugares donde te puedes quedar o te quieres quedar. Es difícil hacerlo, ¿no? Y tienes que empezar a tener justamente procesos que hagan los factores fundamentales de calidad, lo hagan como lo más importante dentro de tu operación. Te voy a poner un ejemplo aquí más adelante como muy simple, pero en Uber, por ejemplo, vimos muchos casos de esto, ¿no? Donde los factores más grandes para realmente tener éxito en el mercado de transporte son los tiempos de llegada, ¿no? Entre más preciso puede ser en el tiempo de llegada para un coche hacia el usuario y desde que el usuario se sube al coche hasta el final de su destino, mucho mejor para el usuario en términos de calidad. También influyen otros factores, ¿no? Definitivamente la forma de manejar de los conductores, el auto como tal, pero nos dimos cuenta que hay otros factores que importan mucho más. Y entonces, y si se dan cuenta, estas plataformas empiezan, como Uber, empieza también a enfocarse mucho en tener precisión en estos temas, ¿no? Entonces,
Obviamente tiene muchas variables que se pueden tomar en cuenta para determinar la calidad, pero si puedes definir una o dos cosas que realmente son importantes para el target de este producto o servicio y enfocar en eso, realmente es donde puedes empezar a encontrar esa excelencia operativa hacia el usuario. Ahora voy a hablar un poco más de cada uno de estos temas. Algo también que es bien importante, y esto lo que acabo de platicar es de manera muy generalizada para cualquier industria, ¿no? Pero también, y algo que también veo a muchos marketplaces hacer, es meterse a ofrecer un servicio o producto sin tomar en cuenta lo que existe ya en el mercado, ¿no? O sea, al final está muy bien tener una idea y tener como una opinión muy fuerte sobre cómo debería estar la industria, pero también se deben de aprovechar las oportunidades y se deben de observar, por lo menos, los retos que existen en ese mercado, ¿no? Y aquí estoy poniendo algunos ejemplos, ¿no? Hay muchas oportunidades en muchos mercados donde los usuarios ya están online, pero la industria se está quedando atrás, ¿no? Por ejemplo, hablando de reparos de casas, ¿no? Por ejemplo, plomeros, gente que ayude a arreglar refrigeradores, aires acondicionados, demás. Realmente no existe un marketplace digital para eso en la mayoría de los lugares, o que sea como realmente exitoso a escala. La mayoría de las cosas se sigue haciendo, para esa industria se sigue haciendo ya sea por conocidos, por páginas amarillas, búsqueda online, y hay miles de diferentes proveedores anunciándose, etcétera. No hay realmente algo que esté como bien organizado en cuanto a ese mercado, ¿no? Y esa es una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Que los usuarios ya estén teniendo algún tipo de comportamiento o consumo online, pero la industria realmente no esté todavía en ese nivel. Otros temas, por ejemplo, si una empresa ya tiene relaciones con usuarios, ¿no? Porque también hablando de marketplaces, no significa siempre empezar un marketplace desde cero, sino también se puede empezar un marketplace dentro de un negocio que ya exista. Si tienes un usuario que ya sabes, tienes ciertos comportamientos, que ya tienes alguna relación con él, pues eso se puede aprovechar justamente para empezar a traerlos a este nuevo producto. Por el otro lado, retos también para encontrar el product market fit puede ser la baja frecuencia de consumo a nivel producto individual. ¿Y a qué me refiero con esto? Y ahora lo voy a explicar también un poco más. El product market fit depende mucho también de la frecuencia de consumo, ¿no? Es muy difícil tener un marketplace exitoso si el producto que se está ofreciendo se consume una vez al año, por ejemplo, por un consumidor, ¿no? Al final lo que necesitamos también es tener ese volumen, empezar a generar esas economías de escala para el proveedor, para que realmente empiece a girar este círculo virtuoso. Hablando de la oferta, también, ¿no? Hay oportunidades cuando la oferta está como altamente fragmentada. Y un ejemplo de Uber ahí es, al inicio Uber no empezó ofreciendo UberX, que es como el servicio un poco más abierto a cualquier persona, sino empezó como un servicio de black drivers, que se llamaba, ¿no? De conductores profesionales. Eso realmente estaba muy fragmentado en la mayoría de los mercados en el mundo, ¿no? Donde hay miles de compañías que son relativamente pequeñas, de 2 a 5 coches o de hasta 50 coches máximo o conductores que ofrecían sus servicios. Uber tomó esta oportunidad justamente de empezar a centralizar todo en una plataforma mucho más masiva, ¿no? Lo mismo si ya se tiene una red existente de proveedores. Por el otro lado, retos para el tema de la oferta, y esto creo que es bien importante también, es cómo se incentiva a los proveedores a unirse a un modelo on demand, ¿no? Donde normalmente, y hablando justo de cómo empezar a dictar las condiciones para el lado de la oferta, normalmente este es un cambio progresivo, ¿no? Es difícil llegar con una persona, alguien que está ofreciendo un servicio o producto de manera más fija, de manera no tan on demand. Es difícil traerlo a que
a que empiece a trabajar en un modelo on demand donde solamente te voy a pagar en el momento en el que te necesite, en vez de darte un salario fijo o de pagarte una tasa constante en el tiempo. Un ejemplo aquí, por ejemplo, de cómo se hizo en Uber, ¿no? Al principio Uber no comenzó con este esquema de pago por viaje, sino la mayoría de las ciudades lanza con un modelo donde realmente sí se les paga a las personas por hora, ¿no? Por estar conectados por hora, a pesar de que hagan 0 viajes, simplemente porque estén conectados el tiempo suficiente, ¿no? Entonces, es un modelo gradual donde empieza a jalar poco a poco, empieza a meterse a la oferta o el proveedor a un modelo un poquito más on demand, pero gradualmente se empieza a hacer el cambio para llegar a que ya sea realmente un producto o servicio on demand. En cuanto a oportunidades también para la confianza a través de la excelencia operativa, pues justo, ¿no? Si ya se tiene una marca consolidada o si pues, se puede trabajar con marcas consolidadas, eso da mucha confianza, ¿no? Del lado del consumidor. Realmente es difícil llegar de la nada, de cero, y proponerle a un consumidor que cambie su forma de consumo y que empiece a utilizar una nueva plataforma de marketplace si no se tiene ya también ese backup de una marca consolidada. Lo mismo, capacidades de soporte al cliente es una oportunidad bien grande, ¿no? Normalmente cuando hay esta alta fragmentación en un mercado, también las capacidades de soporte al cliente son muy cambiantes, no está centralizado, normalmente a veces son inexistentes. Si esto se puede generar desde un principio, esto ayuda muchísimo. Retos, y esto creo que cualquier persona que ha trabajado en un marketplace lo va a entender muy bien. Retos del tema de excelencia operativa es gestionar la calidad y la consistencia del servicio o producto, ¿no? Lo mismo que decía antes. ¿Cómo logra Airbnb controlar que los lugares que se abren para las personas que se van a quedar en un Airbnb tengan por lo menos un mínimo de calidad, un mínimo de experiencia, un mínimo de atención de la persona que está ofreciendo el cuarto o casa o departamento, ¿no? Y esto es bien complicado, creo que es una de las cosas más complicadas de hacer dentro de un marketplace bilateral. Ahora, me voy a ir justamente a un nivel más adentro y hablar del qué específicamente, ¿no? Y lo voy a también hablar desde el punto de vista de los 3 factores que hablamos, ¿no? Product Market Fit, oferta y excelencia operativa. Y esto creo que ya lo toqué un poquito, ¿no? Pero encontrar el Product Market Fit al inicio va muy de la mano de encontrar productos que sean generalizados, que sean o que representen una solución a un problema generalizado y que sean altos en tema de frecuencia de consumo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos justamente Rappi, Uber, ¿no? Moverse o comer para una persona es algo de consumo muy frecuente. Normalmente estos productos han servido para empezar ese proceso de marketplace y eventualmente poder expandirse a otros servicios que igual y no son tan frecuentes y no son tan comunes, pero que todavía siguen generando valor. Inicialmente es eso, ¿no? Se trata de entender cuál es ese problema generalizado, cuál es ese problema profundo y frecuente, ¿no? De consumo frecuente. Se debe de enfocar en eso y de hacer eso excelentemente. Eventualmente expandir a otros servicios o productos que sean igual de posiblemente menor consumo en cuanto a frecuencia, pero que también tengan una utilidad decente. Y hay otra parte que también es bien importante acá, en esta parte como el long tail, de usos que son muy específicos, que no son muy frecuentes, y eso se deben de evitar activamente, ¿no? Y cuando digo activamente, y creo que esto es importante, algo bien importante para un marketplace cuando va iniciando es hasta cierto punto determinar hasta dónde ignora a sus propios usuarios, ¿no? Y esto suena peor de lo que realmente es, pero siempre hay mucho feedback de, por ejemplo, deberían de ofrecer este otro producto, o sea, no faltan sugerencias de cuántas cosas se quieren en el mercado,
pero hasta qué punto realmente podemos ofrecer eso, hasta qué punto realmente es eso un producto de consumo frecuente, y hasta qué punto realmente podemos ofrecer eso o una solución mucho mejor de la que ya existe en el mercado, ¿no? Entonces, cuando digo evitar activamente, significa realmente ignorar ese tipo de feedback, ¿no? Y sí creo mucho en escuchar a los usuarios y a los consumidores finales, definitivamente, pero también hay una parte donde se tiene que definir hasta dónde se ignoran algunos comentarios. Aquí, por ejemplo, y quiero también hacer un ejemplo que conozco muy bien del mercado. No sé si en algún momento escucharon, pero en algún punto Uber Eats, el 60% de sus órdenes y de toda su venta venía de un solo proveedor. Y ese proveedor es McDonald's, ¿no? Realmente es más de la mitad de todas las órdenes venían de un solo proveedor. Ese es un ejemplo justo de alta frecuencia de consumo, de un problema generalizado, ¿no? O sea, la verdad es que muchísima gente consume pues justamente McDonald's, es algo que es muy generalizado, tiene un volumen altísimo y al final también justo comida rápida, comida accesible, barata, es algo de consumo de alta frecuencia, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de un producto en el que se puede enfocar uno y que de hecho Uber Eats, para dar este ejemplo, invirtió mucho tiempo, muchos recursos para tener un deal exclusivo justamente con McDonald's porque sabía justamente la magnitud de lo que podía representar este producto como tal, ¿no? Entonces, a pesar de tener miles y miles de restaurantes, un solo restaurante representaba 60% de todas las ventas de Uber Eats. Entonces, ese es como, ¿cuál es el McDonald's de su marketplace, ¿no? ¿Cuál es el McDonald's que se puede ofrecer ahí y que se puede hacer de una manera tan buena que todos van a preferir consumirlo a través de esta plataforma? La siguiente, y esto es hablando un poquito más de cómo escalar el onboarding de la oferta, ¿no? De los proveedores. Aquí estoy dando un ejemplo muy específico, ¿no? Que al final creo que aplica mucho para este tema del gig economy, ¿no? Similar a Uber, Rappi, Corner Shop, demás. Este es un ejemplo de cómo lo hicimos en Uber, ¿no? Al final, todo el proceso desde que alguien se interesa por unirse a la plataforma como proveedor hasta que puede empezar, está como realmente analizado, realmente estandarizado y simplificado a más no poder, ¿no? Esto es con lo que terminamos en algún punto en Uber, donde se escoge básicamente qué servicio, qué producto se quiere ofrecer. Por medio de la misma plataforma se puede subir la documentación, se puede jalar información de bases de datos externas y al mismo tiempo entrenar a la persona o al proveedor en cómo empezar a dar el servicio, ¿no? Si se dan cuenta aquí, hay muy poca interacción con alguien, con alguna persona, con una persona que realmente esté dando guidance, pero esto es como el siguiente paso que se debe dar si se quiere hacer de manera escalable, el añadir los proveedores o el añadir el lado de la oferta a un marketplace exitoso, ¿no? No hablar tanto de los temas específicos acá, me dicen si tienen alguna pregunta, pero creo que algo bien importante de notar acá también es, si se dan cuenta, esto también es un círculo. Aunque no se vea como un círculo, hay hasta abajo una flecha que va de regreso al lado izquierdo, ¿no? Que es un programa de referidos. Y esto también es un tema bien importante, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la gente que se interesó en unirse a la plataforma pues nos traiga también más personas similares a ellos, ¿no? ¿Cómo logramos que en nuestra primera ola de crecimiento también nos ayude a generar esta segunda ola de crecimiento, ¿no? Y cada vez mayor. Y los programas de referidos, en mi experiencia, para los temas, para las plataformas de marketplace, son súper importantes y súper efectivos. Ahora, se tiene que definir bien, porque también se puede gastar mucho dinero inútilmente en un programa de referidos, pero es bien importante hacer. Y por último, hablando de confianza a través de la excelencia operativa.
mencioné justamente un ejemplo de Uber y aquí lo voy a desarrollar un poquito más, ¿no? Y entonces tiene que pensar, por ejemplo, cómo logramos que la calidad sea como súper clara para el usuario, que realmente enfocamos todo hacia mejorar ese factor que es el más importante para la percepción de calidad del lado del usuario o del consumidor final. Y aquí tengo un ejemplo, ¿no? Obviamente de Uber, que es el que conozco, pero digamos que hay dos proveedores, en este caso dos conductores que pueden dar un servicio y están dispuestos para dar un servicio en ese momento. Básicamente están disponibles para ser llamados on demand. En ese momento aparece justamente una orden, ¿no? Por este servicio. Igual, en este caso, un viaje. Y digamos que reaccionamos inmediatamente a eso porque queremos, pues básicamente, satisfacer esa demanda. Podemos enviarle entonces a esta persona el viaje más cercano o el conductor más cercano y tardar 3 minutos en llevarlo. Sabemos que justamente ese tiempo de llegada es lo más importante para un usuario. Entonces, listo, ¿no? Lo más cercano se lo enviamos a él. El usuario está feliz, no hay ningún problema. En ese momento, un minuto después, aparece una segunda persona un poco más lejos y le mandamos el otro coche que está más cercano a él, que pues en este momento ya nada más está a 10 minutos. 10 minutos, por ejemplo, ya es posiblemente un tiempo demasiado largo de espera y el segundo usuario pues acaba teniendo una mala experiencia. En este caso, el tiempo total justamente de espera ha sido de 3 minutos para el primer usuario, más 10 minutos para el segundo usuario, 13 minutos. Pongamos un segundo ejemplo, ¿no? Donde justo nos esperamos un minuto más para mandar estos viajes. Obviamente esperamos a ver si sale alguna otra orden para el mismo servicio. Y solamente por esperar ese minuto que se tardó en aparecer la segunda orden, podemos resolver como esta ecuación de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, tenemos dos órdenes, tenemos un minuto de espera en lo que pausamos antes de reaccionar inmediatamente, más 4 minutos de espera para el primer usuario, que ahora el coche más cercano sigue siendo el que está a 3 minutos, pero podemos resolverlo de manera diferente, donde le mandamos uno que está a 4 minutos, para así poderle mandar a la otra persona, a la segunda persona, también un auto que está a 4 minutos. Tiempo de espera total acaba siendo 1 minuto, que retrasamos la reacción, más 4 minutos, son 9 minutos. Y nada más por esperar 1 minuto adicional, pudimos bajar en por lo menos 30% el tiempo total de espera en el mercado. Entonces, este es obviamente un ejemplo muy específico, pero ese es algo de lo que se debe de pensar cuando se está haciendo un mercado, ¿no? Nosotros en Uber en su momento sabíamos que el tiempo de llegada era crítico para la calidad y empezamos a buscar soluciones para eso y empezamos a justo irnos muy profundo en cómo podíamos hacer esto. Y justo eso es lo que creo que se debe hacer en un mercado, ¿no? Realmente definir cuál es ese factor de éxito, de calidad hacia el usuario y realmente meterse muy profundo para resolver ese problema en específico. Y bueno, esas son todas las cosas que tenía que decir en este momento. Creo que me pasé unos 3, 4 minutos por ahí de tiempo que tenía, pero todo bien. Entonces, Desiree, tú me dices cómo hacemos con la de Q&A. Perfecto, buenísimo, buenísimo todo lo que nos has presentado. Ahora voy a compartir yo mi pantalla para presentar el Q&A. ¿Podrías dejar de compartir la tuya, porfis? Y así presento el mío. Perfecto. Bien, ¿me confirmas? Sí, listo. Ahí se ve. Listo. Vamos a ver que carguen. Recuerden que ahorita pueden todavía poner sus preguntas en slido.com, el link que han estado pasando en el chat con el código Curios, y así van a poder ser respondidas en este momento. A ver, voy a leer la primera que dice, es de Gerardo. Dice, el marketplace más exitoso y admirado es más bien de baja frecuencia, Airbnb. ¿Cómo explica su éxito? Sí, es muy buena pregunta.
creo que al final, y eso es, no necesariamente tiene que haber como alta frecuencia dentro de un marketplace, siempre y cuando también se pueda definir en cuanto a, ¿cómo se dice? Estoy tratando de buscar la palabra correcta. ¿Cómo digo? Como stickiness, ¿no? Y stickiness en cuanto a frecuencia también. O sea, pensando en frecuencia no necesariamente es hacerlo todos los días, sino frecuencia también en cuanto a cada vez que lo hago, sé que busco una experiencia similar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprarme ropa, por así decirlo, no me voy a comprar tal vez siempre ropa de color negro, ¿no? Hay muchas más variedades. Si hago un marketplace específico de ropa de color negro, probablemente va a fallar, ¿no? Pensando justamente en eso, Airbnb justamente hace un tema donde tienes una experiencia tan buena que la buscas siempre que tienes ese problema, ¿no? Entonces, pensando más en la relación de la frecuencia con la búsqueda de esa solución. No sé si tiene sentido, me dicen. Perfecto, perfecto. Pasamos a la siguiente. Por acá dicen, ¿cuáles son las principales métricas a enfocarse dentro de un marketplace? Sí, son buenas preguntas. Entonces, la primera y creo que la más importante es justamente, bueno, primero creo que es esta parte de la calidad, ¿no? Definir cuál es tu métrica de calidad, entender si Ujú. estás logrando dar ese servicio con la calidad que estás buscando. En la medida que tú llegues a definir la calidad con una métrica y definir también en dónde está ese threshold donde si llegas a un objetivo específico para esa métrica, cambia totalmente la experiencia para el usuario de manera positiva. Entonces, esa es una gran métrica para tener como enfoque dentro de tu marketplace. La segunda también, y es un balance entre la oferta y la demanda. No hablé mucho de esto, pero esto es bien importante, ¿no? Al final, el balance entre la oferta y la demanda también es un indicador de si estás pudiendo controlar la calidad del mercado. Hay muchas maneras en lo que puedes hacer esto, ¿no? Pero si tienes justamente un mercado demasiado grande y una oferta demasiado pequeña, lo que va a pasar es, vas a tener muchísima demanda posiblemente y muy poca oferta, vas a tener muchos usuarios que nunca van a poder accesar el servicio o producto y todo eso son malas experiencias, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes balancear eso? Hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hablando de Uber, que es el caso que conozco muy bien, lo que hacíamos es, normalmente el servicio se lanza en el núcleo de la ciudad. Sabemos que tenemos 10, 15 conductores, no vamos a expandir el servicio a toda la ciudad, sino a un núcleo que sabemos que podemos servir bien, ¿no? Entonces, en la medida que ese número se va viendo bien o ese balance se va viendo bien, podemos atender, por ejemplo, el 80-90% de todas las órdenes, entonces vamos expandiendo, ¿no? Y obviamente controlado de esa manera, ¿no? Expandes el área de servicio, entonces obviamente va a bajar inmediatamente un poco el, el, este, la eficiencia que tienes para atender esa demanda, pero al mismo tiempo genera justamente mucho mejores condiciones para la oferta, lo que hace justamente que llegue más oferta porque hay mejores condiciones y justamente ese es el círculo que estás buscando, ¿no? Entonces, en la medida que puedas tener una eficiencia de oferta y demanda correcta, se puede ir expandiendo ese mercado. Ahorita hablé específicamente de expansión geográfica, pero es lo mismo con cualquier otro producto o servicio. Ujú. Perfecto. A ver, vamos a pasar esta y vamos con la siguiente. Esta dice, ¿en qué casos hace sentido crear un modelo de marketplace versus crear un modelo donde solo tú brindas la solución más potente? Sí, y justo creo que es eso, ¿no? Un poquito la combinación de lo que acabamos de hablar, ¿no? O sea, Ujú. la combinación Claro. de frecuencia, la combinación de si puedes resolverlo de una mejor manera de lo que existe actualmente y también qué tanto puedes empezar a concentrar
esa oferta o esos proveedores, ¿no? Ujú. Lo mismo que dices tú, ¿no? O sea, puede cambiar mucho cómo se ve la estructura de la oferta en un modelo donde tú tienes la oferta directa versus el modelo on demand, ¿no? Eso ya depende mucho de la industria como tal. Perfecto. Pasemos a la siguiente. Esta dice, ¿cuáles son los principales hacks que recomiendas dentro de la estrategia de growth? ¿Cuáles son los que tuvieron más impacto en tu experiencia? Sí, buena pregunta. Y aquí yo tengo, bueno, alguna opinión en cuanto a temas de growth. Al final, siento que no hay como un silver bullet de growth. Al final, es una lista de cosas que haciéndolas todas acaban teniendo el efecto, ¿no? Creo que si tuviera que escoger una, que he visto que funciona mucho en mercados bilaterales, son los programas de referidos, ¿no? Al final, creo que son efectivos porque uno, o sea, tu mismo usuario que ya está teniendo engagement, probablemente va a estar muy cercano a otros usuarios muy similar a él, que pueden tener o muy altamente probable que tengan también engagement con la plataforma o con el servicio o producto que estés ofreciendo. Entonces, ellos te van a ayudar a encontrar como a ese siguiente usuario que es igual a ellos y al mismo tiempo le estás dando un beneficio muy directo a los dos de empezar a usar o usar más la plataforma, ¿no? Entonces, como que es un win-win-win para los tres partes, ¿no? El que invita, el invitado y la plataforma. De alguna forma te están dando chance de llegar a un usuario que igual y no tenías tan cercano. Y sí he visto que son de las cosas más potentes de hacer. La segunda cosa, igual y no es tan romántica, pero creo que sí, lo mismo que he dicho, ¿no? O sea, adueñarse de esa como masa crítica del lado de la oferta es bien importante. O sea, ¿cómo encuentras en realidad ese punto en el que ya es obvio que la mejor oferta del servicio está en tu plataforma, ¿no? Ya sea porque tienes mejor variedad de productos o servicios o porque tienes la mayor capacidad o cualquier otro factor, pero una vez que llegas a ese punto y que tienes esa masa crítica, creo que eso de por sí solo empieza a generar mucho empuje. Perfecto, pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es de Patricia, muchas gracias. Dice, ¿cuáles son tus recomendaciones para la gestión de la plataforma tecnológica y qué empresas recomendarías para este servicio? La gestión de la plataforma tecnológica. Ujú. Interesante. No estoy seguro de a qué se refiere con la Ujú. gestión de la plataforma tecnológica. Tal vez puedas hacer la pregunta a Patricia en Slido y la podemos responder luego para que quede un poquito más claro. A ver. Sí. La pasamos entonces. Esta de acá dice, ¿cuál ha sido tu mayor reto para sacar adelante un marketplace bilateral? Y creo que ahí es encontrar el producto correcto y encontrar justamente esa masa crítica de oferta, ¿no? Y les voy a decir también, o sea, y esta es una historia que quizás toda la gente que ha hablado con alguien que trabajó en Uber la sabe, pero Uber no fue como un éxito de un día para otro, ¿no? Al final, la gente que estuvimos ahí al principio era ir a tocar puertas y ir a pararnos en las paradas de los taxistas y convencerlos de que Uber era un buen modelo de utilizar para generar ingresos, ¿no? La mayoría de la gente pues, no estaba ni convencida ni le interesaba, pero pues es eso, ¿no? Es el hustle de ir día a día y buscando poco a poco esa masa crítica. Y ahí no hay forma de que lo puedas hacer a gran escala, no hay forma de que lo puedas hacer por una plataforma tecnológica. O sea, realmente tienes que ir, sentarte con personas y convencerlos uno a uno de esto, ¿no? Creo que eso es lo más difícil, o sea, como de alguna forma también entender y realizar darse cuenta que no se trata todo de tecnología y procesos complicados, sino es simplemente ir a vender y convencer gente.
Claro, tal cual. A ver. Esta de acá dice, ¿qué tan diferente para ti es un marketplace de una solución peer-to-peer, donde el peer-to-peer se enfoca al intercambio de valor, dinero, entre pares? ¿Qué tiene sentido para ti? El peer-to-peer se enfoca al intercambio de valor entre pares. No estoy seguro tampoco a qué se Ujú. refiere. Sí, creo que no está muy clarito. Igual Em, si lo puedes clarificar ahí, sí, si estaría lo bueno. podrían clarificar en otra pregunta de Slido, buenísimo para contestarla. A ver. Esa de acá dice, en tu caso con Hola Cash, ¿cómo lograr que los Cash Coin luego tengan un valor monetario? ¿Algún banco o entidad lo respalda? ¿Cómo lograr que los cash coins tengan un valor monetario? Al final o sea, los cash coins es más como una figura interna, ¿no? A la cash que se traducen como un punto que da cualquier plataforma de recompensas, ¿no? Al final eso es canjeable por diferentes servicios o productos. En nuestro caso, el canje es muy sencillo, ¿no? Es un cash coin por un peso mexicano. Y ese es el esquema que manejamos, ¿no? Nosotros por cada compra regresamos un porcentaje de cashback al usuario en términos de cash coins. Y lo que queremos con eso es que se genere también este engagement dentro de la misma plataforma, ¿no? Que justamente si te estamos dando algo de regreso, también pues que lo uses dentro de la plataforma. Actualmente no tiene un valor fuera de la plataforma como tal, pero sí, así es como funciona hoy en día. Claro. A ver, pasamos a la penúltima, que dice, es de Julio. Muchas gracias, Julio. ¿Qué profesionales, en qué especialidad requieres para construir y desarrollar un marketplace? Gracias. Sí, buena pregunta. Ujú. Y esto, todo el tema de marketplaces, sobre todo cuando se habla de un marketplace bilateral, es de por sí solo una ciencia que es relativamente naciente, ¿no? Si empieza a buscar recursos en línea, apenas se está empezando a estudiar como algo científico, ¿no? Es relativamente nuevo. Creo que hay muchas cosas en cuanto a profesionales que se requieren para construir un marketplace. O sea, por un lado, necesitas gente que pueda operar, que pueda entender cómo funciona el mercado ya afuera, ¿no? O sea, no necesitas gente que nada más vea números, sino que realmente entiende el día a día de la operación. Y eso pues, o sea, a pesar de que sean generalistas, necesitas gente que pueda realmente relacionarse con la gente y entender los procesos y los mecanismos por los cuales funciona una industria. Eso es muy general. Por el otro lado, sí es un tema muy duro en cuanto a data science, ¿no? Se tienen que hacer muchísimas correlaciones entre, por ejemplo, para encontrar cuáles son los factores clave de éxito para un usuario, de calidad para un usuario, pues tienes que hacer muchas correlaciones ahí, ¿no? Por ejemplo, entender por qué los usuarios que usan más tu plataforma regresan a usarla, ¿no? Pues al final tienes cosas desde la experiencia hasta el servicio que obtuvieron, hasta el producto que compraron, hasta su edad, hasta su locación geográfica, miles de cosas, y puedes hacer miles de cortes para eso, pero tienes que empezar a definir pues cuál es el verdadero factor o que el que hace diferencia para el usuario. Y dando el ejemplo que volví a dar de Uber, ¿no? Este tema de los CTAs, nos dimos cuenta que era lo más importante porque también se hace experimentación alrededor de eso, ¿no? Entonces, cambiamos los precios, por ejemplo, cambiamos las condiciones de los coches, cambiamos las condiciones del servicio y vemos que hay ciertos usuarios que se quedan y ciertos que se van o que dejan de usarlo. Y nos acabamos dando cuenta que pues de todos esos experimentos que hicimos, lo más importante es el tiempo de llegada. Y también otra cosa, y perdón por irme tan profundo en este ejemplo, pero otra cosa también es, hay un punto, hay un balance para todo, ¿no? Hablando otra vez de este tema de los tiempos de llegada, en Uber, un tiempo de llegada demasiado rápido
es también malo, ¿no? Donde tú pides un Uber y ya está fuera de tu casa, también le crea un problema al usuario, ¿no? Es como, ni siquiera estaba listo, pensé que iba a tardar 3 minutos, o en lo que salgo de mi casa a la puerta, pues igual y ya es demasiado rápido que llegue en 1 minuto. Entonces también empezamos a ver que hay límites, ¿no? No es como simplemente más es mejor, sino hay un punto en donde hacerlo demasiado rápido ya no mejora, sino en realidad empeora. Entonces, creo que eso. Y otro tema también que siempre va a ser bien importante para un marketplace es definir precios, ¿no? En un mercado. Y esto es un balance que de hecho el segundo nivel en el que se tiene que meter a una persona de marketplace es definir precios, porque al final es central para la propuesta de valor y atrae a muchos usuarios o aleja a muchos usuarios y proveedores. El balance es bien diferente para un lado y para el otro. Perdón, no sé si fui muy claro con esto. Perfecto, no, sí, increíble. A ver, pasamos a la siguiente y en realidad estamos un poquito cortos de tiempo, así que esta va a ser la última pregunta. Dice, si tengo un servicio base con un volumen interesante y quiero evolucionarlo hacia un marketplace, ¿por dónde arranco? Tengo un servicio base con un volumen interesante y quiero evolucionarlo en un marketplace, ¿por dónde arranco? Hablando específicamente de mercado bilateral, o sea, y bajo el supuesto de que justamente lo que se quiere lograr es no proveer el servicio o el producto de manera propia, sino justamente externalizarlo. Creo que se empieza por lo que decía, ¿no? O sea, definir cuáles serían las condiciones para ese proveedor externo. Y después de ahí un poco seguir lo que está hablando, ¿no? Cómo consigues esa oferta o esos proveedores de manera eficiente y cómo llegas a esa masa crítica para que sepas que puedes atender la demanda y que lo puedas hacer así de manera escalable con el menor costo posible. Creo que es eso. Ujú. Perfecto, perfecto. Bueno, esta creo que ha sido ya la última pregunta, estamos ahí con el tiempo. Creo que hemos respondido la mayoría, pero bueno, tenemos que pasar al siguiente slide. Antes de pasar a las palabras finales, queríamos pedirles que nos dejen su feedback. Justamente ahorita están pasando la encuesta por el chat. Nos ayudaría muchísimo para seguir brindándoles contenido de valor. Es una encuesta súper cortita, así que estaríamos súper agradecidos. De ahí vamos a pasar a los beneficios, que los estamos invitando a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp, donde van a recibir contenido de valor, van a recibir los siguientes webinars, los siguientes artículos, otras herramientas que puedan utilizar en su día a día, tanto de innovación, transformación digital, product management, entre otros temas que puedan aplicar. Entonces, no dejen de pasar esta oportunidad para estar conectados igual. Únanse, igual están pasando por el chat o pueden escanearlo por aquí mismo. Y finalmente, los queríamos invitar también a ver el demo gratuito de Product Management. Por haber venido al webinar hoy día, tienen también un descuento para nuestro siguiente curso de Product Management, que la fecha de inicio es el 18 de febrero. Aprovechen su descuento, chequen el demo, está súper chévere, el curso va a estar súper chévere también, entonces ahí mismo en el chat están pasándolo y pueden también escanearlo por aquí mismo. Y nada, con eso concluimos el webinar. Muchísimas gracias, Antonio, por estar hoy día, por haber participado hoy y compartir todos estos conocimientos. Espero que todos puedan aprovecharlos y aplicarlos en sus negocios, en sus productos. Y nada, esperamos verte pronto a ti y tanto de los participantes también. Perfecto, muchas gracias a todos. Cualquier cosa, ahí me encuentran en LinkedIn como Antonio Gómez Garza y encantado de platicar y seguir platicando al respecto. Gracias. Gracias. Nos vemos.